la tarea es para que nos vaya bien a todos, amén. No solo para conocer a Dios de oídas, sino para conocer a un Dios verdadero, para relacionarnos y para empezar a caminar con Él. Así que vamos a continuar y hoy vamos a ver la parte que sigue después de venga tu reino. Y vamos a leerlo en Mateo 6, versículo 9 al 10. Dice la oración del Padre Nuestro, en la versión RB60, empieza: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Y luego el verso 10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Hoy vamos a ver: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y también quiero que separes ahí un segundo versículo, que es Juan 4:34, y vamos a leerlo nada más para que lo tengas ahí presente. Y dice en Juan 4:34: entonces Jesús explicó, y son palabras de Jesús: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén. Y bueno, ya antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Cuántos de ustedes han regalado un regalo y en el tiempo te das cuenta que el regalo no le encantó a la persona y acabó siendo usado para otra cosa? ¿A alguien le ha pasado esto? Por ejemplo, regalas unos calcetines de buena marca y todo, te esforzaste, delgaditos, que porque los anchos no le entran los zapatos, lo que sea, y tiempo después cachas que el regalo lo usaron para hacer títeres de arroz. ¿Cómo te sientes cuando tú te esforzaste por el regalo? Ahora otra, regalas una playera y tiempo después igual la playera la escogiste su color favorito y con la figurita que le gusta, y te das cuenta que la playera terminó de trapo de cocina. ¿Qué empiezas a pensar ahí? Ay, ¿para qué le regalo si todo lo que le regalo acaba mal, no? Te empieza a haber molestias, ¿cierto? O le regalas un suéter y igual tiempo después te das cuenta que el suéter lo trae el perro, que porque le quedó mejor al perro que él, le hicieron hoyos y tú te esforzaste en darle un buen regalo y resulta que pues sí, sirvió de algo para el perro, pero sirvió, ¿no? Pero ¿a alguien le gusta ese sentimiento? ¿Cómo te sientes? Frustrado, enojado, ¿no? Te sientes como que no valoraron tu esfuerzo. Y eso enoja, eso frustra y eso nos hace tener juicios y pensamientos equivocados. Y sabes, Dios también nos da regalos. Nos da muchos regalos. Por ejemplo, tu mismo cuerpo es un regalo. Lo traigas como lo traigas, es un regalo. El poder olfatear diferentes aromas es un regalo de Dios. El poder degustar diferentes sabores es un regalo de Dios. No nos dio un paladar de vaca, nos dio el regalo de poder disfrutar diferentes sabores. Por ejemplo, estamos los que nos gusta la carne y cuando te metes un trozo de ribeye así al aguachile, y cuando te metes unas papitas, que esas son del diablo, pero ¿quién no come papas aquí? Puede ser tarde, puedes sentirte mal, puedes estar ya hasta acá, pero te sacan unas papas con salsita y limón y le pegas. Esas son del diablo, te digo. O sea, no hay nadie que se resista a las papas. Pero el punto es, solo Dios nos da esos sabores. O sea, fíjate, desde una carne hasta unas papas, tú las puedes disfrutar, es un regalo de Dios. La sexualidad dentro del matrimonio es un regalo de Dios. El placer dentro de esa sexualidad del matrimonio es un regalo de Dios. Te pregunto, ¿los regalos deberían de realmente valorarse o no? ¿Deberían de usarse para el propósito? Te regalo una playera para ti, no para el perro. Te regalo unos calcetines para ti, no para que sean títeres, ¿cierto? O sea, deberían de usarse para el propósito. El problema es que el ser humano tiene esta voluntad, esta costumbre de mal usar los regalos que Dios nos ha dado y sentirse con el derecho de decir que los está usando bien. Siente que tiene el derecho de usarlos a su conveniencia y cuando a él le parezca y como a él le parezca y donde a él le parezca y de la forma como a él le parezca. Y te pregunto, ¿esto no es mal usar los regalos que Dios nos dio? ¿Y te gusta que mal usen tus regalos? Imagínate, a Dios le gustará que mal usemos sus regalos. De ninguna manera, tampoco. Ahora, ¿por qué pasa esto?
Esto es, la verdad, muy fácil de contestar. Esto pasa porque durante años el enemigo, Satanás, ha usado toda estratagema y artimañas y ha engañado al hombre para distorsionar los regalos de Dios, para destruir el propósito, destruir esos regalos y que los pisoteemos, los usemos a nuestra conveniencia y los mal usemos. Pero déjame recordarte algo: Dios es bueno. Y si Dios es bueno, los regalos de Dios son buenos. Pero el pecado que se introdujo en la tierra hizo que los regalos fueran distorsionados. Las decisiones que toma el hombre con el pecado en nuestro corazón hace que esos buenos regalos se conviertan en regalos malos, en regalos que nos traen problemas. Por ejemplo, el sexo es para qué, un hombre y una mujer. En tu conocimiento, ¿cuántos tipos de sexo has escuchado? Cuando la Biblia solo habla de uno, entre hombre y mujer. Hombre y mujer. Ahí es donde está el regalo. Pero el mundo está tan distorsionado que hemos escuchado miles de formas de tipo de sexos y de sexualidades, y totalmente fuera del matrimonio. Y Dios fue muy específico, muy específico. Ahora, ¿por qué se ha distorsionado los regalos y por qué se han destruido? Por el pecado que hay en el mundo, por el pecado que abrazamos, por el pecado con el cual tomamos decisiones. Fíjate, el sentir y expresar amor es un regalo de Dios, pero el sentir y expresar amor está tan manoseado por la voluntad del hombre que se malusa. El expresar y el sentir amor se malusa para manipular, se malusa para lastimar, se malusa para tomar malas decisiones, se malusa para hacer lo que uno quiere, ¿cierto? Y esto es por voluntad del hombre. Por ejemplo, hay gente que educa con mucho amor y acaba creando gente inútil para el mundo. Y esa no es la voluntad de Dios. A veces el amor está tan manoseado que nos engañamos a nosotros mismos, que estamos criando a nuestros hijos con mucho amor, pero lo único que hacemos es hacerle daño y son totalmente incapaces de enfrentar un mundo en la vida real. Y esa no es voluntad de Dios, esa fue voluntad del hombre. La voluntad de Dios, la Biblia es clara que hace cosas buenas. La voluntad es buena, agradable y perfecta. La palabra también dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? De nuestro Padre, del cielo, de su trono. Mientras que toda destrucción viene de la voluntad del hombre, engañada por las distorsiones del enemigo en nuestra vida. De ahí viene toda mentira y todo lo malo. ¿Por qué? Porque desde el inicio, fíjate, desde el inicio de la creación de la humanidad, la Biblia nos deja claro que Dios hizo esto y vio que era bueno. Dios hizo las estrellas y vio que era bueno. Dios hizo los mares y vio que era bueno, ¿cierto? La voluntad de Dios nos deja ver que la voluntad de Dios es buena todo el tiempo, todo el tiempo. Dice en Romanos 12:2, para que quede bien asentado, Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo lo mismo que yo estoy diciendo el día de hoy. Lo está diciendo de una forma diferente, pero estamos diciendo: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Es decir, no escuches ya las distorsiones ni toda la depravación y la destrucción de los regalos de Dios. Más bien conoce la voluntad de Dios al dejarte transformar tu corazón, tus pensamientos. Entonces, la voluntad de Dios, quiero dejar claro que es buena. Desde el inicio Dios dejó claro que era buena. Ahora, también desde el inicio el enemigo engañó al hombre, y el hombre engañado usó su voluntad de hombre para destruir las cosas buenas que Dios nos había entregado. Eso es por la voluntad del hombre. Ahora, una realidad es que tú y yo vivimos en un mundo donde no se hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Se hace la voluntad del hombre. Vivimos en una sociedad donde se hace la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Y la consecuencia de la voluntad del hombre, tú y yo la vivimos todos los días. Hay caos en la ciudad,
Hay corrupción en las ciudades, hay destrucción, hay impunidad, hay narcotráfico, hay muchas cosas que no vienen de la voluntad de Dios. Nada de eso es de la voluntad de Dios. Ahora, tampoco es voluntad de Dios no solo lo externo, también lo interno. No es voluntad de Dios que tú estés amargado. No es voluntad de Dios que tú tengas envidia. No es voluntad de Dios que tú te compares con otra persona. No es voluntad de Dios que tú tengas ansiedad, alto estrés. No es voluntad de Dios que tú tengas frustración en tu vida. No es voluntad de Dios que tengas una excesiva preocupación por las cosas. Todo ese caos interno como el caos externo no es voluntad de Dios, es voluntad del hombre. Todo eso es voluntad y decisiones del ser humano, del hombre. Pero estas palabras que Jesús nos enseña en esta oración tan poderosa y tan usada a veces sin entendimiento, nos enseña en este pedazo de hágase tu voluntad, que estas palabras de hágase tu voluntad pueden penetrar a lo más profundo, al lado más oscuro de cualquier ser humano, para cambiar su voluntad de hombre y hacer la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que cuando tú y yo digamos hágase tu voluntad, traer orden a tu vida nuevamente. Traer orden a tu vida nuevamente. Cuando tú digas y hágase tu voluntad en la tierra como en el, no es para que lo repitas, no es una frase de repetición, es una frase de entendimiento, de poder, de victoria, de hacer las cosas diferente. Dios quiere traer orden a nuestra vida. Que se haga lo que tú quieres, Señor, en mi vida. ¿Cómo? En la tierra como en el cielo. Que las cosas del cielo vengan a la tierra. Y cuando las cosas del cielo vengan a la tierra, que en la tierra se haga como en el cielo. Y que entonces yo tenga esos pensamientos del cielo. Que mi vida sea como la vida será en el cielo. Que existan las mismas condiciones en mi vida que las que existen en el cielo. Que haya en mí la misma actitud que hay en el cielo, aquí en la tierra, de hacer tu voluntad. Eso quiere decir hágase tu voluntad. Que se haga como Dios quiere. Ahora, vamos a dejar algo claro. Esto no es místico, no es algo, no, es que es profundo y es místico. No, hace rato yo le decía, lo único místico es el luchador, el místico, ¿no? Pero de ahí en fuera, esto no es místico, esto es verdadero, esto es una realidad. Es algo que debemos de atesorar, de anhelar en nuestra vida. Que se haga tu voluntad, Señor, porque llevo 20, 30, 40, 50, 60 años haciendo mi voluntad. Y todos estos años he tenido estrés, he tenido fracaso tras fracaso. Mi familia está separada, no he podido conseguir. Que ahora que se haga tu voluntad. Amén. Debe ser un anhelo. Ahora fíjate algo, un dato curioso. El cielo, ¿por qué es un paraíso? Es un paraíso porque se hace la voluntad de Dios perfectamente. Por eso es un paraíso, porque se hace la voluntad de Dios perfectamente. Y en la tierra, ¿por qué las cosas son complicadas? ¿Por qué a veces sentimos que ya estamos en el infierno aquí en la tierra? Porque se hace la voluntad del hombre. Y luego si regresamos al versículo de Juan 4:4, Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Mi comida, o sea, lo que me nutre, lo que me sacia. Todos entendemos por comida que es lo que nos sacia, lo que nos nutre. ¿Sí me doy a entender en eso? Y Jesús está diciendo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. O sea, Jesús nos está poniendo aquí de una forma muy explícita lo importante que es hacer, antes que el pan de cada día, hacer la voluntad de Dios. Porque si tú lees la oración, después de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dice: venga nuestro pan de cada día. Y Jesús está anteponiendo, no. Antes de la comida, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Antes de comer, de saciarnos, es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo que nos está enseñando es que en el cielo la prioridad no es saciarnos, no es comer como en la tierra, que es saciarnos y sentirnos satisfechos en cualquier área de nuestra vida. Jesús está enseñando que lo primero antes de saciarnos es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo hay abundancia, en el cielo no falta nada, porque el cielo está completo. Pero Jesús nos explica, nos deja ver que la prioridad mientras estemos en la tierra es hacer la voluntad del Padre y hacer lo que nos ha enviado a hacer. Amén. Hacer lo que nos ha enviado a hacer. Vivimos en un mundo, ¿a poco no hambriento? Te subes a la Ciudad de México al metro y en 3 segundos te muerden un pie, porque está hambriento el mundo. Y ese es un ejemplo claro. Te quieres bajar en una estación y ¿a poco puedes? Tienes que ir trabajando 5 estaciones antes para acercarte a la puerta.
Y tu último intento está en que te empujen hacia afuera, si no, no sales, no en horas pico. O sea, una sociedad hambrienta. La corrupción está tan hambrienta que por cualquier cosa nos quieren sacar dinero y ver que nos muere, ¿es cierto? O sea, vivimos una sociedad hambrienta y ¿sabes qué? No solo está hambrienta, es insaciable. Lo que está pasando en México es de gente insaciable, de voluntad de hombres insaciables. No hay nada que los llene. No hay nada que pueda llenar su voluntad. Y el mundo está así porque la voluntad del hombre es insaciable. Y una voluntad insaciable solo trae más caos y más hambre y más corrupción y más deslealtad y más infidelidad y más cosas infernales. Pero cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, Jesús nos deja claro que la voluntad de Dios sí puede satisfacer nuestras emociones, puede satisfacer nuestro espíritu, puede satisfacer quienes somos verdaderamente y puede satisfacer el cumplimiento de la palabra de Dios cuando Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Pero solo es mediante la voluntad de Dios. Por eso nuestra verdadera comida como seguidores de Cristo debería de ser hacer la voluntad de Dios. Antes de saciar nuestra carne, antes de saciar nuestros apetitos, debería de ser hacer la voluntad de Dios para estar verdaderamente saciados. Y una de nuestras oraciones es que, por favor, Señor, abre nuestros ojos a toda la iglesia, a toda esta comunidad, para dejar de ver solo lo que queremos, solo lo que creemos que nos sacia. Y para darnos cuenta que cada vez que estamos en condiciones de hambre y de pobreza mental, de pobreza espiritual, de pobreza relacional y hasta de pobreza física, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de hacer primeramente tu voluntad. Amén. Amén. Ahora, esta frase no solo nos enseña que es nuestra comida, también nos enseña que es una frase de arrepentimiento. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque cuando confesamos hágase tu voluntad, estamos confesando la tendencia que traemos continuamente y en experiencia basta de hacer nuestra voluntad. Y cuando yo le digo hágase tu voluntad con un entendimiento verdadero, estoy arrepintiéndome de estar yo totalmente decidiendo bajo mi influencia de pecado distorsionada y haciendo mi voluntad y teniendo los resultados que estoy teniendo y no pasar a lo que tengo que pasar. Amén. Ok, ya entendí. Ahora, ¿cómo le hacemos para hacer su voluntad? Mira, primero hay que entender algo. Para hacer su voluntad no es un asunto solo de poder o no poder. Creo que es más un asunto de querer. ¿Cuántos queremos hacer su voluntad? Y no es que no puedas, es que no acabamos de decir sí quiero hacerlo. Es un asunto más de querer hacer la voluntad que de poder hacerlo. Porque aun cuando aquí sabemos que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros, aun cuando lo sabemos, hacemos lo que queremos. Nadie levante la mano, ¿a poco no? Es que Dios dice esto. Ah, bueno, sí, no, amén. Y haces otra cosa. ¿Cierto o falso? Entonces es más un tema de querer que de poder. ¿Y por qué decidimos, aun cuando sabemos que la voluntad de Dios es mejor, por qué decidimos lo contrario? Porque hay que entender algo, nuestra naturaleza pecaminosa, mal entrenada en las cosas de Dios y súper entrenada en las cosas del mundo, nos llevan justamente a estar todo el tiempo obstinados, alimentados en nuestras ideas, en nuestra forma de pensar, y estamos tan ejercitados y con tanta experiencia que el corazón lo tenemos endurecido a tal punto que no vemos como una opción la voluntad de Dios. Aunque nos parece bueno, estamos tan endurecidos que seguimos haciendo nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es: hago las cosas como quiero, a la hora que quiero, como yo quiero, de la forma como a mí se me antoja, de la forma como a mí me conviene, de la forma como yo concibo que es lo correcto delante de mí. Y no hay otra forma correcta más que la que yo pienso. Y entonces cuando pensamos así, no vemos con claridad, estamos muy apartados de la voluntad de Dios, y entonces no vamos a vivir en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entendiendo esto, entonces, ¿cómo podemos alimentarnos de la voluntad de Dios y que Dios quiere poner en orden nuestra vida en todas las áreas? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Miren, lo primero que hay que hacer, y la Biblia nos lo enseña, es justamente
Desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Alguien podría decir hoy que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? David tampoco lo podía decir. Seguramente al principio él no sabía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero la Biblia nos enseña que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios también nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu cartera. No, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Y nos da una advertencia también. Recuerda que el corazón es engañoso y perverso. ¿A qué se refiere eso? ¿Se contradice la palabra? No, de ninguna manera. Nos dice eso porque tenemos el corazón tan corrompido que si no tenemos y no nos alimentamos de la voluntad de Dios, nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero cuando nos alimentamos de la voluntad de Dios, sobre toda cosa guardada, hay que guardar nuestro corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer es, si hoy no lo tenemos, si hoy no sientes que tengas el corazón de Dios, tenemos que estar transformando nuestro corazón, exponiendo nuestro corazón. Porque la voluntad de Dios se trata más de nuestro corazón que de hacia dónde vamos, que la dirección. Se trata más de la voluntad de Dios en mi corazón, de lo que está en mi corazón, que hacia la dirección a la cual me voy a dirigir. ¿A poco no? Todos aquí siempre, ¿por qué oramos? Normalmente oramos por avanzar en algo, ¿no? Que se arregle, que funcione, que me guíe, que me abra, que me enseñe. Y todo eso es para avanzar, ¿cierto? Todo lo que le pedimos al Señor es para avanzar. Y ya cámbialo porque si no, no va a jalar esto. Y ¿cierto o falso? Cuando lo que realmente le importa a Dios y lo que realmente deberíamos de estar pidiéndole al Señor, en lugar de avanzar en mi conflicto con mi esposo, en mi conflicto con mis hijos, en mi conflicto en el trabajo, con mis amigos, que ya tenga más amigos, en vez de pedirle que avancemos, deberíamos de preguntar al Señor: Señor, ¿cómo está mi corazón? No es que yo no avance, no puedo avanzar porque en mi corazón no estás tú. No hay dirección porque simplemente en mi corazón está apartado de ti. Mi voluntad está dirigiendo mi vida y no mi corazón al cual tú le das dirección. Y entonces estamos perdidos y la pregunta debería ser más bien: ¿cómo está mi corazón? ¿Por qué te digo esto? Porque si tenemos el corazón como conforme al corazón de Dios, o lo estamos alineando, lo estamos transformando, un corazón alineado al corazón de Dios tiene dirección. Podemos ver la historia de David. David ya había sido ungido como rey, no fungía como rey, pero ya era un rey y se movía bajo la unción de rey, aunque no era nombrado rey todavía, hacia el pueblo. Ya había sido ungido por Dios como rey. Pero David, en esa unción, moviéndose en esa unción, tenía ya la dirección correcta. Él sabía hacia dónde caminar, aun cuando lo estaba cazando el rey actual, que era Saúl, aun cuando estaba en una cueva de ladrones, tenía dirección. Aun cuando se juntó con puros endeudados, malhumorados, bueno, algo así, pero era pura gente fracasada. Aún así, con esa gente David hizo un gran ejército porque tenía dirección su corazón. Entonces tú y yo tenemos que transformar nuestro corazón al corazón de Dios para encontrar la dirección correcta en nuestra vida. Y con la dirección de Dios correcta en nuestra vida vamos a tener una vida, escúchame bien, completa y plena. Completa y plena. Dice la palabra en Hechos 13:22: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo. ¿Quién dijo? Dios: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. Paz. ¿Y cómo sería en la forma práctica hacer esto de tener un corazón conforme al corazón de Dios? Miren, David era un pastor de ovejas, estaba en el campo. Y lo que nos deja ver la palabra es que David era un adorador, y están los salmos como testimonio de ello. Lo que nos deja ver que David buscaba en esos encuentros informales al Señor en todo tiempo, no solo cuando había enfermedad, no solo cuando había necesidad, no solo cuando había algún problema, alguna situación difícil. David era un adorador que buscaba a Dios de continuo, y en David vio Dios un corazón conforme al corazón de él, de Dios mismo. ¿Cuál sería la forma práctica? Tarea: vamos a seguir meditando que la palabra de Dios, vamos a seguir contemplando que la palabra de Dios y su creación. Y ahora lo que extendemos en la tarea es que vamos a preguntarle a Dios lo siguiente. Apunta, ¿qué es lo que dejó de tarea el pastor? Preguntarle a Dios: ¿qué debo de cambiar en mi corazón?
No a mi esposo, no a mi esposa, no a mi familia, en mí. ¿Qué debo de cambiar en mi corazón? Esa es la tarea. ¿Qué debo de cambiar en mi corazón para que mis pensamientos se transformen? Para que deje de pensar como pienso, para que deje de ser egoísta, para que deje de pensar solo en mí, en lo que a mí me llena, en lo que a mí me satisface. ¿Qué debo de cambiar, Señor? Y la idea de esto y el punto es que tratemos de hacer la tarea conectando con el corazón de Dios. ¿Y cómo encontramos el corazón de Dios? El corazón de Dios está en la palabra misma. Ahí puedes conectar con el corazón de Dios. Conectemos con el corazón de Dios. Y entonces podremos decir que hágase tu voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, está significando que estoy desarrollando un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando tú dices hágase tu voluntad, estoy desarrollando, transformando mi corazón en un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, hágase tu voluntad no solo es transformar el corazón en un corazón conforme al corazón de Dios. Hágase tu voluntad también es entregarle a Dios nuestro futuro, nuestro destino. Cuando tú y yo mencionemos hágase tu voluntad, lo que estamos diciéndole a Dios es: te entrego mi futuro, te entrego mi destino. El problema es que vivimos en un mundo donde, repito, no vivimos bajo la voluntad de Dios, vivimos bajo la voluntad del hombre todo el tiempo. Y esta voluntad del hombre nos ha enseñado de alguna manera pensamientos que hemos abrazado, que hemos pensado seguramente. ¿Y cuántos de aquí hemos pensado, pues esto me tocó? Pues esto me dio Dios. Pues a mí no me tocó de eso, pues ya ni modo, seguro Dios quería esto para mí. Alguien, no levantes la mano, pero alguien ha pensado así. Yo creo que muchos hemos pensado así. No, pues ya para qué me esfuerzo, de todos modos Dios ya me quiere siempre en la esquina, ¿no? Ya para qué intento pasarme para adelante, yo soy esquinero. Y tratamos de abrazar algo que no nos gusta. Y tratamos de amar algo que no nos gusta. Y ¿sabes qué? No se puede, porque si esto es verdad, que Dios ya nos puso en un lugar y no hay forma de cambiarlo, lo siguiente que te preguntaría entonces es, pues deberíamos de amar esa vida de desgracia entonces, ¿no? ¿Y quién puede amar una vida de desgracia? Yo nunca he oído a alguien que de verdad me diga paz. Ojalá ya me vaya al hospital otra vez, porque llevo 2 días sano y no está padre. Me encanta que me duela, que no haya medicina que me cure. Uy, me fascina. Yo no he escuchado a nadie así. Me encanta cuando a mis hijos les va mal. Uy, no sabes qué gozo me da en el Señor que les vaya mal. Bueno, hasta ahorita yo no he escuchado a alguien, no vaya a salir ahorita un loco sipas. A mí me encanta igual que a ti. No, a mí tampoco me gusta eso. Pero no es posible. Y pensar que tengo que amar ya lo que me tocó sería como ponerle un curita a una herida que se está desangrando. No hay manera, ¿cierto? Ahora, Jesús nunca dijo y tampoco nos enseñó algo así como de ama tu caos, ama tu corrupción. No nos enseñó ama tu incredulidad, ama tu pereza y tu flojera y abrázala hasta enamorarte de ella. No, Dios no enseñó en ningún lado eso. Jesús no lo menciona en ningún lado, nada de eso. En ese sentido, lo que Jesús nos enseñó es que entreguemos nuestro destino en las manos del Padre. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré. O sea, traigan todas sus cargas, traigan ese destino insalubre que tienen, que los está aniquilando, tráiganmelo a mí. Y esto es súper importante, no solo de escucharlo, de entenderlo, porque tú y yo podemos estar diciendo, venga a tu reino, pero al final del día hacer lo que se nos da la gana y nuestra voluntad y no entregarle nuestro futuro a Dios, aún sabiendo lo que hoy estamos escuchando. Dice Lucas 22 versículo 42, son palabras de Jesús: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía. Antes de ir a la cruz, Jesús estaba diciendo esto: si puedes quitarme este sufrimiento, quítamelo. No quiero ir a la cruz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y aquí déjame decirte algo, Jesús no amó la cruz. Aquí está claro que Él no amaba la cruz, porque luego he oído personas que dicen que Jesús amó la cruz. Jesús no amó la cruz, y de su propia boca estaba diciendo que Él no quería ir a la cruz. Él amó al pecador, Él amó la vida, Él amó la resurrección, Él amó el plan del Padre y Él amó la voluntad de Dios, pero nunca amó la cruz.
Así que si tú hoy estás frustrado, frustrada por el pasado, o sigues viviendo consecuencias de tus decisiones del pasado, o sigues teniendo problemas por malas compañías, o por lo que te hicieron y no has perdonado, o por errores del pasado, situaciones del pasado, yo te pregunto lo siguiente: ¿no puedes ser capaz de entregarle a Dios Padre lo que te hicieron en el pasado? Lo que hiciste, ¿no serás capaz de entregarle esas malas decisiones y dejar que Dios haga su palabra como nos la enseña, por ejemplo, en Romanos, que Él puede usar todo lo malo para usarlo a nuestro favor? No puedes entregarle de una vez y para siempre ya todo ese rencor, todo ese pasado, todo eso que nos tiene mal emocionalmente, espiritualmente, físicamente. No puedes entregárselo de una vez. ¿Por qué se lo entregaría, pastor? Pues porque Dios te ama y lo entiendes, y tú amas a Dios, ¿cierto? Si amas a Dios y entiendes que Él te ama, ¿por qué no le entregas de una vez y para siempre todas estas cosas? Porque Él es el único que puede agarrar toda esa bola de cochinada, hacer no sé qué y hacer que funcione a nuestro favor. Todo lo malo puede funcionar a nuestro favor, pero tenemos que tomar la decisión de entregárselo. Porque venga tu voluntad es entregarle mi destino, entregarle mi futuro a Dios. Ok, sí, me gusta eso. Entonces ya dejo de orar porque Dios ya sabe lo que quiero, ¿no? No dejamos de orar aunque ya sepamos que Dios tiene una voluntad para nosotros. Tú y yo oramos y seguimos buscando en la palabra y seguimos orando que se haga las cosas del cielo aquí en la tierra, ¿cierto? Para que en la tierra suceda como en el cielo. Y entonces, si no podemos dejar de orar, porque yo te pregunto, ¿en el cielo hay enfermedad? ¿Aquí hay enfermedad? Y si queremos que el cielo se haga en la tierra y en la tierra se haga como en el cielo, tenemos que orar por enfermedad para que se vaya, ¿cierto? Tenemos que orar las cosas del cielo aquí en la tierra para que no haya injusticia, porque en el cielo hay justicia. Para que no haya más muerte, porque en el cielo no hay muerte. Para que no haya división ni divorcios, porque allá no hay división ni divorcios. Que se haga en el cielo como en la tierra. Allá no hay escasez, aquí sí hay escasez. Hay que orar por abundancia, por generosidad, por las cosas del cielo. Por eso tenemos que seguir orando. Amén. Por eso, aunque yo sepa que se haga la voluntad de Dios, seguimos orando porque queremos el cielo aquí en la tierra. Y queremos que en la tierra suceda como en el cielo. Por eso hay que seguir orando. Por eso hay que seguir empujando y compartiendo y anhelando y presentándole a Dios a quien no lo conoce. Y yo quiero animarte que si estás viviendo en alguna de esas consecuencias, en alguna de esas cosas que tú tienes aquí en la tierra y que no puedes salir de ello, que le pidas al Señor que se haga en la tierra como en el cielo. Yo estoy viviendo un dolor, no puedo perdonar, pero en el cielo no hay dolor. Oro para que me quites dolor y me traigas perdón y pueda perdonar, y que sea en la tierra como en el cielo. Que el cielo descienda a mi vida. Que dejemos todas ya las cosas de la tierra en las manos de Dios, pero verdaderamente en las manos de Dios, sabiendo que Él es bueno, que Él es el único que puede transformar lo malo en bueno. Esta iglesia se le entregó a Dios desde hace mucho tiempo. Agua de Vida se le entregó y hemos pasado una pandemia, intentos de división, infidelidades, muchas cosas. Y aquí sigue la iglesia porque es la voluntad de Dios que sigamos. Es que es la voluntad de Dios y así lo vamos a seguir haciendo en nuestras vidas y en todo, porque es mejor el plan de Dios que el plan de nosotros. Amén. Y por último, no solo la voluntad de Dios, no solo es que entregarle nuestro futuro, ni que nos transforme el corazón. También la voluntad de Dios es unirnos, estar presentes en la comunidad del cielo aquí en la tierra. Esto es una comunidad. Y que estemos presentes en la comunidad del cielo aquí en la tierra. Dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando tú recibes a Cristo, eres salvo. Pero aquí hay una advertencia que luego la pasamos por alto. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Hoy estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Fíjate, hay personas que piensan que esta frase de hágase tu voluntad es más una expresión de derrota. Es como decir, pues como va a ser lo que Dios quiera, ya no me esfuerzo. Expresión de derrota. Como Dios ya sabe lo que va a pasar conmigo, ya mejor no lo intento. Expresión de derrota. Pero lo que verdaderamente es esto, que se haga tu voluntad, es una frase de absoluta victoria. ¿Por qué es de absoluta victoria, pastor? Porque estoy saliendo de mi atadura, de mi maldición, de hacer la voluntad humana, y me integro al grupo, a la comunidad de gente que entiende y que conoce que hacer la voluntad de Dios es mejor que cualquier cosa. Entonces estoy ganando, estoy siendo victorioso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que pocos se atreven a hacer: soltarle nuestro futuro a Dios. Amén. Los chavos quieren tener una novia y quieren una Megan Fox. Oye, ¿te has visto en el espejo? No, y las chavas también, ¿no? Ahorita estamos hablando de los chavos. Pero entrégale tu futuro a Dios y le ¿sabes qué, Señor? Tú sabes cómo me gustan. Tú pusiste ese gusto en mí. Pero más allá de eso, que te ame, que te busque, que haga tu voluntad. ¿Y sabes qué mujer te va a traer? La que necesitabas, la que te va a ayudar a crecer, a ser grande, a hacer cosas exitosas, a tener éxito en la vida. Y igual tú, mujer, en vez de estar buscando al que te maltrate, porque pareciera que les encanta eso. Y eso es porque tenemos distorsionado el entendimiento por el pecado del regalo de Dios de un buen hombre. Y entonces buscamos uno que nos maltrate, porque es el mundo lo que nos enseña. Uno que me pegue, uno que no me valore, uno que me haga sentir horrible, uno que me esté haciendo pleito. Ese, y ahí vas, porque aparte parecen especialistas, ¿no? Pero no, hoy Dios te está diciendo: cuando se hace mi voluntad, ya no te traigo lagartijas a tu vida. Te empiezo a traer varones de Dios que me van a amar más a mí que a ti. Y eso es algo seguro en tu vida, que te va a dar estabilidad. Porque si me aman a mí, te van a valorar, te van a entender, o van a tratar de entenderte, pero van a estar conectados al mismo sentir. Y entonces tu oración debe ser: Señor, tú sabes a cuál quiero, pero si es un papanatas, mejor que se haga tu voluntad y tráeme al que me va a hacer sentirme amada, abrazada, protegida, llena, completa, que me va a guiar a tus pies. A ese tráeme, hágase tu voluntad. Amén. Ahí no escucho amén. ¿Sabes cuando dice amén? Amén, amén. Entonces, joven, no te desesperes, hágase tu voluntad, Señor. Y si tienes experiencia en lagartijas, dile: Señor, hoy renuncié a todas las lagartijas. Hoy salí de la iglesia victoriosa o victorioso. Ninguna lagartija condenada va a venir a mi vida, porque se va a hacer tu voluntad. Y tú tienes varones y mujeres de Dios. Amén. El vivir, el pertenecer, el estar unido a una comunidad. Hay más gente que piensa justamente esto. Y esa gente que pensamos justamente esto, que estar en la presencia, que conocer a Dios nos fortalece, nos hace llenos, nos da entendimiento, nos lleva hacia adelante y nos sostienen en la voluntad de Dios, aunque a veces sea difícil. Amén. Nos hace vivir en comunidad, el entender que tenemos un Padre amoroso. Un Padre amoroso, ¿qué hace? Siempre está al pendiente. Un Padre amoroso siempre educa, siempre quiere lo mejor para su hijo. Un Padre amoroso quiere siempre y sabe qué es lo que le conviene a su hijo, cuándo le conviene, cómo deben de hacerse las cosas, cómo lo va a disfrutar más, cuándo lo va a disfrutar más, y sabe qué es lo necesitamos. Y un Padre amoroso nos da lo que necesitamos y no lo que queremos, porque un Padre amoroso ve lo que no podemos ver nosotros, y ese es Dios en nosotros. Y cuando tú y yo conocemos a Dios, dejamos de ver a un Dios como el mundo lo ve, un Dios distorsionado, un Dios manoseado. ¿Sabes cómo ve Dios, el mundo a Dios? No sé si tú has conocido gente o has escuchado, o tú fuiste de los que decían: Dios es un egoísta. Si existe Dios, es un asesino. Si Dios es verdadero, es un envidioso. Está ausente, es místico, está lejano, nunca aparece, inexistente, es castigador, solo lo uso para emergencias, solo se llevó a mi familia y ¿por qué es un malvado? La gente conoce así a Dios. ¿Y por qué dice esto de Dios? Más bien es porque no lo conoce.
Y como no lo conoce, no ve más allá de sus narices, de su voluntad. Pero cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, a conocer a Dios, a conocer el corazón de Dios, a saber, a interesarte quién es Él, por qué piensa, por qué hace lo que hace, por qué permite y por qué tiene cosas que no podemos entender, que la palabra dice son inescrutables para el hombre, o sea, inentendibles. Y cuando te acercas a Él, empiezas a entender la soberanía de Dios, empiezas a ver la magnitud de su reinado, el poder de su reinado. Empiezas a darte cuenta que es un rey bueno, un rey amoroso, un rey presente. Y después de verlo como un rey, empiezas a entenderlo como padre, un padre bondadoso, un padre que da cosas buenas, un padre que está al pendiente. Y cuando lo ves como un padre, empiezas a descansar en su palabra, a entender su palabra, a tener paz en su palabra. ¿Por qué? Porque al final ves que todo lo que aquí dice se cumple. Y cuando ves que todo lo que aquí dice se cumple, al final dice que tendremos la victoria. Y si tendremos la victoria es porque todo va a estar bien, ¿cierto? Y entonces no es lo mismo caminar a ver qué pasa en el día, a ver qué pasa en mis años de vida, a ver que caminar con seguridad, con dirección, con esperanza y sabiendo que todo va a estar bien aunque hoy esté pasando un tiempo difícil. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando tengo una relación con Él, me siento amado, me siento cuidado, me siento protegido y me siento con esperanza y dirección en mi vida. Cuando no estás en Él, yo creo que aquí la mayoría tenemos experiencia de no estar con Dios y pasa justo lo contrario. Caminamos a como sea, con quien sea, de que sea y lo que sea, y solo sobrevivimos. Y Dios no quiere sobrevivientes, Dios quiere hombres y mujeres que cumplan su propósito en todo lo que Él los ha mandado a hacer. Amén. ¿Y por qué esto lo digo con tanta seguridad? Porque es real. Es real. Si tú has leído la palabra, hay miles de cosas que se han cumplido y miles que faltan por cumplirse. Pero una de esas que se cumplieron, dice la palabra que estaba Pablo y Silas en prisión, estaban en la cárcel. Y ahí en la cárcel Pablo y Silas le entregaron su destino, su futuro a Dios. ¿Y qué hicieron? Empezaron a adorar. Y cuando empezaron a adorar, dice la Biblia que tembló de tal manera que las puertas se abrieron y ellos consiguieron su libertad. ¿Por qué? Porque entregaron su futuro a Dios y adoraron a Dios y fueron libres. Y hoy me encantaría que todos los que estamos aquí y los que nos lleguen a ver por las redes sociales, todos los que estamos presos emocionalmente, presos espiritualmente, presos mentalmente, presos inclusive tal vez físicamente, alguien que conozcas, que hoy tengamos el valor y la decisión y el querer de entregarle a Dios nuestro futuro, nuestro destino. Y que tú y yo dejemos de ser prisioneros mentales, prisioneros emocionales, prisioneros espirituales, y unidos en comunidad nos levantemos con un cántico de adoración como una comunidad de los cielos, como Pablo y Silas lo hicieron. Amén. ¿Cuál es tu corazón hoy? ¿Cuál es tu corazón? ¿Es un corazón envidioso? ¿Es un corazón insaciable? ¿Es un corazón que solo piensa en tu yo? ¿Es un corazón que ofende? ¿Cuál es tu corazón? Y no solo pregúntate cuál es tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregarle hoy a Dios tu futuro? Hágase tu voluntad. ¿Estás dispuesto a unirte a la comunidad de los cielos aquí en la tierra? ¿Estás dispuesto realmente a sumar y no solo ser un demandante, sino ser un ofertante en el reino de los cielos? Porque yo te aseguro que si hoy tomas la decisión correcta y empiezas a practicar lo que hoy Dios nos está enseñando, Dios nos va a dar la sabiduría para tomar buenas decisiones, nos va a dar paz en nuestras emociones y nos va a dar certeza en la dirección que estamos tomando en nuestra vida, porque Dios es un Padre bueno y bondadoso. Dios hoy quiere sanarnos. Dios sabe que a veces somos como los israelitas. ¿Recuerdas cuando ellos salieron de Egipto? Ellos ya eran libres, y en el desierto ellos empezaron a quejar una y otra vez, y que del calor, y que de la comida, y que de la carne, y que de no de la carne. Y dice en Éxodo 16 versículo 8: luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por toda la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. ¿Sabes? Todo lo que tú te quejes
No es contra tu iglesia, no es contra mí, no es contra los líderes, no es contra los servidores. Te estás quejando contra Dios. No es contra nosotros. Nos dejamos de tomar personal que te molestes, que no te molestes, que te molesta, que tú lo harías diferente. No es, te estás quejando con Dios. Y aquí dice que Dios nos escuchó. Que Dios nos escuchó. ¿Sabes si Dios es justo? Deja de quejarte como los israelitas contra Dios. Si tu corazón está lleno de queja, hoy entrégale toda esa queja para que seas libre de toda queja. Porque ya somos libres en Cristo Jesús. Pero necesitamos tener ahora un corazón libre para poder ser transformados al corazón de Dios. Ya no te quejes. Ve cómo sumas, ve cómo añades, ve cómo te metes a lo que Dios está haciendo. ¿Tú sabes qué significa queja? Queja significa quedarse, estacionarse, detenerse en el mismo lugar. ¿Sabes? Dios nos está llevando en esta nueva temporada a nuevos pastos delicados, como casa, como agua de vida. Y en esos nuevos pastos delicados hay mucha bendición. ¿Para quién? Para el que quiera ser guiado por Dios. Y aunque no te guste la ruta, a los israelitas no les gustó la ruta, ¿cierto? Y por su quejadera en la ruta, en vez de 2 semanas, se tardaron 40 días. Por su quejadera. Que Dios no te haga esperar 40 años para tener a la persona correcta a tu lado, para tener a la familia correcta rodeándote, para tener a los amigos correctos, para tener a la iglesia correcta por toda tu quejadera. Por toda tu quejadera. Empieza a valorar lo que hoy Dios te da. Es la ruta que Dios escogió. Paz, pero es que no me gusta la ruta. O sea, antes de casarme era bien linda y no sé qué le pasó. Esa es la ruta. Que no te guste la ruta, a Dios no le importa, pero esa ruta te va a llevar a la tierra prometida. Pero si te quejas, la ruta no va a durar 2 semanas, va a durar 40 años. Amén. ¿Cuál es la ruta de esta casa? ¿Cuál es la ruta de agua de vida, de la comunidad del cielo aquí en la tierra que Dios nos ha dado? La ruta de esta casa es perdonar, soltar, ser generosos, alegres, morir a nuestro viejo yo, ver la vida diferente, adorar, leer, meditar, contemplar, llenarnos de su gracia, verdaderamente amar, cambiar la forma de hablar, ser vulnerables, ser compartidos, ser empáticos. La ruta es ser sacrificiales, la ruta es diezmar, ofrendar, dar primicias. La ruta es reunirnos en las reuniones de mujeres, reunirnos en las reuniones de varones. La ruta es participar en los eventos como el del próximo sábado 14, que vengan, sean esposos o sean a punto de casarse o sean novios, vengan, de abrazar la visión, de empaparnos del ADN, de invertir en los jóvenes, de soltar todo vicio, etcétera, etcétera. Esa es la ruta que Dios marcó. Paz, es que a mí no me gusta la ruta. Es tu decisión, 40 años en el desierto o 2 semanas para que vivas en bendición todo el tiempo. Esta es la ruta. Y aunque no te guste la ruta, levántate y muévete. No vivas como un cristiano lleno de quejas. Levántate y disfruta la ruta como un seguidor de Cristo, no como un cristiano quejoso, como un seguidor de Cristo. Levántate y lleno de adoración en medio de todo lo que Dios nos ha dado. Adoremos juntos. Ponte de pie, vamos a disfrutar la ruta. Vamos a disfrutar la ruta. Nos llevamos nuestra tarea. Señor, ¿qué tienes que cambiar en mi corazón? Medito y contemplo y busco en tu palabra, porque ahí está tu corazón. Hay que adorar y pedirle al Señor: Señor, que se haga en la tierra como en el cielo, y que lo del cielo venga a la tierra, y que en la comunidad donde me has puesto yo aprenda a vivir, a deleitarme, a descansar, a hacer tu voluntad. Porque yo sé que dependo de tu gracia audaz todo el tiempo, como esta iglesia, Señor. Así que no te rindas, amado, no te quedes en el pasado y fluye con Dios. Amén. Y vamos a entonar este canto.